Hace unas semanas te narré el aterrador encuentro que tuvo un chico estadounidense con un ser humanoide, bajo de estatura, sin cabello ni pelo alguno en el cuerpo, ojos lechosos como los de un cadáver y una enorme boca de colmillos afilados, el cual lo acosó y casi le hizo daño mientras él acampaba en lo profundo de un bosque estadounidense. Dicho relato ha sido de los favoritos que he contado en el canal últimamente, y poco tiempo después de su experiencia, el muchacho que la compartió se enteraría por otros campistas de la zona que este ser que él vio y que tuvo el atrevimiento de entrar a su tienda de campaña por la noche era un Wendigo, y que él no era el único que había visto a este monstruo humanoide en ese bosque en cuestión. De hecho, algunos campistas habían visto a varios de estos seres vagando por esos bosques, los Ozarks, como si fueran una manada de animales, pero claramente aquellos no eran animales y mucho menos eran humanos. En dicha ocasión, te mencioné que me llamó sumamente la atención este caso, pues la descripción que dio este chico era idéntica a la imagen de los ghoul, seres que prácticamente eran zombies y de los cuales se hablaba en el Medio Oriente antiguo, incluso en tiempos antes de Cristo. Seres horrorosos, pálidos, calvos, con colmillos y garras, que rondaban los cementerios para saquear las tumbas y devorar los restos humanos. Eran seres necrófagos y no eran demonios, sino seres físicos, como zombies literalmente, aunque su origen no queda muy claro en las leyendas y mitos árabes. Y la presencia de los ghoul no se limita a los mitos antiguos del Medio Oriente, pues hoy en día, en algunas regiones aisladas a las orillas de Afganistán, todavía se cuentan historias de tiempos recientes, en los que cuerpos reanimados de muerte rondan por el desierto, en manadas, devorándose a ellos mismos, y pobre de aquel desafortunado que se cruce en el camino de estos zombies de la vida real. Y no hubiéramos conocido estos relatos supuestamente reales de los afganos, en los que dicen haber visto estos ghouls, de no haber sido por un soldado estadounidense que, mientras estaba de servicio en Afganistán a inicios de la primera década de los 2000, y que decidió compartir su encuentro con estos seres en un foro de internet. Relato que, por cierto, ya narré en el canal, y te dejo la etiqueta por aquí para que veas ese episodio al finalizar este. Rix, ¿qué diablos tiene que ver este relato ocurrido en Afganistán, el del campamento en Estados Unidos y el que contarás hoy? Te estarás preguntando. Más adelante lo comprenderás. Primero, debo contarte el relato de hoy, ¿no crees? Esta historia la cuenta un joven adulto de nombre Carl, que habrá tenido unos 25 años cuando vivió esta experiencia hace apenas un par de años. Si bien Carl no compartió la ubicación exacta de dónde ocurrió este evento, ahora comprenderás la razón de esto, podemos deducir que habrá ocurrido en el estado de California o algún otro similar y cercano, pues dice que su relato ocurrió en una de las reservas nacionales más famosas y frecuentadas de los Estados Unidos, incluso afirmando que si uno busca en Google, tiene una clasificación de 5 estrellas por parte del público que la frecuenta. En fin, Carl era un chico casi recién egresado de la universidad para ese momento, y apenas estaba incorporándose a la vida laboral, por lo que era explotado por su jefe. Llegó un punto en el que ya no soportaba más el estrés de la vida adulta, por lo que decidió hacer algo diferente un fin de semana, durante su tiempo libre, para escapar de la rutina e intentar librarse un poco del estrés que lo asfixiaba. Así que nuestro amigo Carl decidió hacer algo que jamás había hecho: irse de campamento. Carl nunca había acampado en su vida, y por ello la decisión que tomó fue bastante tonta, pues ir a acampar al bosque jamás será algo que deba tomarse a la ligera. La decisión que Carl tomó fue ir a acampar por su cuenta,
sin la compañía de nadie de sus amigos que ya tuviera experiencia en esto. No fue como que se internó en los Ozarks, en las zonas más aisladas, salvajes y desoladas de los bosques de América, como el chico del relato del humanoide con colmillos, pues este último sí era un experto campista. Pero Carl sí lo tomó demasiado a la ligera, creyendo que acampar no debía tener la mayor ciencia, como si fuera a ir al cine o algo similar, sin tomar en cuenta los cientos de peligros a los que uno se enfrenta cuando está solo contra la naturaleza. Y lo peor era que Carl sí tenía un amigo que era muy aficionado a ir a acampar, y de hecho este le había insistido decenas de veces que lo acompañara al bosque para acampar. Pero para mala suerte de ambos, cuando Carl por fin se decidió a hacerlo, el amigo campista estaba de viaje fuera de la ciudad, por lo que Carl terminó decidiendo ir solo a su aventura. Quizá, si su amigo no hubiera estado de viaje, no te estaría relatando esta anécdota aterradora e inquietante sobre algo que habita en los bosques, al parecer, de todo el mundo. El amigo de Carl, como buen samaritano, si bien no podía acompañarlo, sí le ofreció su equipo de campamento para que Carl no tuviera que gastar en él. Carl aceptó, fue al departamento de su amigo y usó la llave que éste escondía en su maceta. Entró al lugar y tomó la tienda de campaña, la bolsa de dormir, la pequeña estufa eléctrica, la cantimplora y demás utensilios que dedujo necesitaría para la aventura que emprendería el fin de semana. Y así, cuando llegó el viernes, en cuanto salió del trabajo, Carl se subió a su auto que ya iba cargado con su equipo de acampar, comida y agua suficientes como para que le alcanzara hasta la mañana del domingo, que sería el día que volvería a casa. El bosque de la Reserva Nacional en el que estaría acampando el chico se encontraba a 2 horas en auto por carretera desde su casa. No estaba precisamente lejos, pero tampoco era como que pudiera llegar caminando. Al llegar, Carl dejó su auto en el estacionamiento designado y, como un pequeño acto de cordura dentro de la imprudencia que estaba cometiendo al ir a acampar por primera vez solo, Carl decidió no alejarse demasiado de la zona del estacionamiento de la reserva. Cuando Carl llegó a un claro en el bosque, como pudo, montó su campamento y se acostó a observar el cielo estrellado. La paz y la tranquilidad del bosque lo invadieron y, en efecto, sintió cómo el estrés del trabajo abandonaba su cuerpo. Además, como el resto de los campistas decidían adentrarse mucho más en el bosque, montaña arriba, él se encontraba completamente solo y a gusto en el claro que había elegido para montar su tienda de campaña. El problema llegó con la hora de dormir, pues fue en este punto de la noche que Carl empezó a sentirse observado. Recuerda, el chico no se encontraba en una zona alejada del bosque, en donde pudiera toparse con un puma, un gato montés o un oso. Al contrario, el chico apenas ya había cruzado la entrada a la reserva, así que no tenía sentido que hubiera un animal salvaje rondando por ahí. De todos modos, Carl sacaba la cabeza de cuando en cuando por la tienda de campaña para ver si no veía un par de ojos brillantes de algún depredador entre los árboles. Pero no vio nada. Sin embargo, esta sensación de estar observado no se iba. Carl dedujo que solo debían ser los nervios de su primera vez acampando, los que lo mantenían despierto por la noche. Fuera como fuese, las horas pasaban y pasaban, y el chico incluso salió de la tienda en un par de ocasiones para estirarse, para corroborar que todo estuviera bien alrededor de él, pero simplemente no lograba conciliar el sueño, y ya eran casi las 2 de la mañana. Para este punto, el viaje estaba siendo todo menos relajante. Ya harto, y sabiendo que no tendría energía para nada al día siguiente de seguir así, Carl decidió recoger algunas de sus cosas y caminar hasta su auto para dormir ahí dentro. Carl, molesto e irritado por la falta de sueño, recogió solo algunas cosas de la tienda de campaña,
las más valiosas, y se fue caminando en plena madrugada por el bosque rumbo al estacionamiento de la reserva, el cual, recuerda, no estaba tan lejos. Carl iba maldiciendo, ya con dolor de cabeza y deseando que nunca hubiera tomado la estúpida decisión de irse a acampar a ese maldito lugar, cuando de repente un sonido hizo que se le secara la boca y la hombrilla se le subiera hasta la garganta, pues no se suponía que debiera hacerse presente en ese lugar, ya que él creía que se encontraba solo. Lo que Carl escuchó fue una rama quebrándose, al parecer unos metros detrás de él, como si alguien que lo estaba siguiendo la hubiera pisado y la hubiera quebrado bajo su peso. Lo inquietante era que Carl no escuchó pasos detrás de él, y cuando se dio media vuelta a la velocidad de un rayo para ver quién lo estaba siguiendo, no vio a nadie. Carl encendió la linterna de su celular para ver si había una persona, quizá un bromista o tal vez un maleante, oculto entre los árboles. Por desgracia, la linterna de los celulares no tiene un rango demasiado amplio, por lo que tan solo alumbró un par de metros frente a él, y no le permitió ver con mayor claridad si en verdad alguien se ocultaba entre la maleza, o si solo había sido un efecto de su imaginación y nerviosismo, el haber escuchado el quebrar de aquella rama. De todos modos, Carl no quería correr ningún riesgo, y como ya estaba en extremo nervioso, y aprovechando que se encontraba cerca de la zona de estacionamiento, en donde había dejado su auto, el chico echó a correr lo más rápido que sus piernas le permitieron. Y ahí fue que confirmó que sí había alguien detrás de él, pues claramente escuchó, mientras él corría, que alguien lo estaba siguiendo a una velocidad sobrehumana. Carl no quiso voltear, pues sabía que de hacerlo, perdería por completo los estribos y terminaría cayendo al suelo, quedando a merced de aquella criatura, más veloz que un leopardo y, a juzgar por la fuerza de sus pisadas, más pesado que un puma. Si algo le quedaba claro a Carl, era que aquello que venía detrás de él a toda velocidad no era humano. Antes de continuar con la historia de Carl, quisiera pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal si te gustan mis historias y cómo las narro. No olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si deseas adquirir mi libro de terror, Demonios de Luna Llena, ya en precio especial en Amazon, el link está en la descripción del video. Si tienes una experiencia paranormal que quieras que narre en el canal, envíala a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Ahora, sigamos adelante con la historia, que apenas empieza lo bueno. Finalmente, el chico llegó a su auto, se metió en él y cerró con fuerza la portezuela, poniéndole seguro a todas ellas. Al parecer, la suerte del chico empezaba a mejorar, pues casi al instante en que entró en su vehículo, se soltó una llovizna que rápidamente se volvió una tormenta de intensidad media. La lluvia hizo que la tierra se calentara, y como nuestro amigo había corrido varios kilómetros hecho una bala, estaba empapado en sudor y tenía mucho calor. Así pues, el chico abrió un poco la ventanilla de su auto, y por fin, cerca de las 3 de la mañana, se quedó perdidamente dormido, sentado en el asiento del conductor. Habrá pasado cerca de hora y media cuando un relámpago estridente estalló con fuerza en el cielo, despertando de golpe a nuestro nervioso amigo. Carl dio un sobresalto en su asiento y se percató de que había estado dormido con la ventana abierta durante todo ese tiempo. Sin sacar la cabeza del auto, en caso de que su acosador siguiera cerca, miró alrededor en el estacionamiento, el cual estaba lleno de coches, pero no había una sola persona ahí ni cerca, obviamente.
solo se encontraba él, o al menos eso creyó. Parecía que la reserva estaba llena de campistas ese día, pues era verano. Campistas que estaban disfrutando de la naturaleza aquella noche, internados en lo profundo del bosque. Él era el único tonto que se ocultaba en su auto de la lluvia, y aquello que habitaba en el bosque lo sabía. Seguro que ese ser solía obtener su alimento, el cual consistía en campistas incautos en el bosque, pero esa noche era diferente. Su presa solitaria estaba a la entrada del lugar, así que ese ser, para evitar contratiempos al enfrentarse con un enorme número de personas, prefirió dirigirse montaña abajo, hacia el estacionamiento, y se iba a alimentar del único hombre que estaba ahí, solo e indefenso contra él. Un sonido más hizo que esta vez casi le diera un infarto al pobre chico. El sonido de garras o de algo muy afilado rasgando el costado izquierdo de su auto. Carl se quedó inmóvil mientras este chirrido molesto de garras o algo similar contra el metal avanzaba hacia su portezuela y de repente el ruido cesó. Seguía lloviendo para ese momento, pero ya no tan fuerte como cuando recién llegó al estacionamiento. Carl se quedó inmóvil, paralizado de terror durante varios segundos, hasta que logró reunir suficiente valor como para sacar la cabeza por la ventanilla del auto y ver qué era aquello que había arañado su carrocería. Al hacerlo, no vio nada, ni siquiera huellas, pero sí vio una única rajadura profunda sobre la carrocería de su auto, como si la criatura que lo había hecho tuviera una sola garra, una muy enorme y afilada garra, a juzgar por lo profundo de la marca que había dejado en el metal. Todavía creyendo que podría tratarse de algún depredador, Carl tocó el claxon del auto, creyendo que si el animal seguía cerca, se espantaría con el ruido y se alejaría. Pero mientras orquestaba una desesperada sinfonía con la bocina de su auto, Carl cayó en cuenta de que era imposible que un animal hubiera hecho aquello, pues no eran marcas de garra como tal, lo que ahora decoraba sus portezuelas del costado izquierdo. De ser así, serían 4 marcas, no una, además de que un oso o un puma habría dejado huellas sobre el fango, pues había llovido y no había una sola huella, lo cual era imposible. Fue ahí que Carl llegó a la aterradora conclusión que le heló la sangre. Aquello no era un animal, de eso no había duda, y recordó la velocidad que la criatura llevaba y lo pesado que sonaba cuando lo había perseguido desde el bosque hasta el estacionamiento. Pero entonces, si no era una persona y tampoco era un animal, ¿qué diablos era aquello? Ya sin pensarlo 2 veces, Carl encendió el motor del auto, cerró su ventanilla, puso la reversa y salió echando humo de aquella maldita reserva nacional, con el agua de la lluvia tamborileando sobre el chasis y el parabrisas, los limpiaparabrisas chillando al compás de su movimiento mientras le aclaraban la vista del camino frente a él. Carl iba pensando qué hacer y llegó a la conclusión de que buscaría un Walmart o algo por el estilo y se quedaría a dormir en el estacionamiento hasta que amaneciera, pues consideró que sería peligroso conducir 2 horas por la autopista, con lluvia, alterado y sin dormir. Y Carl no había avanzado ni 1 kilómetro fuera del estacionamiento, cuando sobre la autopista, justo frente a él, Carl vislumbró algo, iluminado por las luces altas de su coche. Algo que lo hizo frenar de golpe. Las llantas patinaron un poco sobre el asfalto mojado, antes de detenerse por completo, y Carl finalmente lo vio. La piel de todo su cuerpo estaba colgada, como la de una persona muy vieja o que es muy obesa y pierde peso de golpe. El cuello del sujeto era muy ancho y musculoso,
en contraste con su enclenque cuerpo, pero sin duda lo más aterrador era el rostro, más allá del mentón, y dos enormes colmillos que sobresalían del labio inferior del ser, dándole un aspecto salvaje y primitivo, a una velocidad que ningún animal sobre la tierra hubiera sido capaz de igualar. No era un animal, no era un skinwalker. Literalmente, era un hombre de rostro deforme, corriendo a 4 patas, pero le resultaba cómodo y era casi tan veloz como el coche de Carl. Además, el chico vio con horror que la criatura llevaba algo en la mano, algo parecido a un cuchillo, muy grande y afilado, como de pirata, y de inmediato lo asoció con la rajadura que le habían hecho a su auto minutos antes. Sin duda, había sido esa cosa la que lo había estado cazando, y de nuevo, el muchacho confirmó que aquello no era un animal, pues era capaz de sostener y de utilizar esa arma que llevaba. Carl aceleró lo más que el auto le permitió, a pesar del riesgo que corría de volcarse con el pavimento mojado, hasta que, por fortuna, perdió al ser, y no se detuvo hasta llegar a su casa, menos de 2 horas después. Al día siguiente, ya por el mediodía, Carl regresó al lugar e hizo la denuncia de lo que le había ocurrido ante las autoridades del parque. Obviamente omitió detalles que lo harían quedar como un loco o como un bromista. Carl no les dijo a las autoridades que el ser corría a una velocidad improbable, ni que se movía tanto a 4 como a 2 extremidades, ni que su rostro era deforme. Carl solo les dijo que un demente, completamente desnudo, armado y muy alto, había intentado hacerle daño por la madrugada. Obviamente los guardabosques y la policía del lugar jamás pudieron encontrar al culpable de este ataque. Ahora, quisiera que escucháramos el siguiente relato que encontré en TikTok, el cual también te compartí en uno de los últimos episodios del podcast, pues el parecido entre el ser del relato de Carl, ocurrido en Estados Unidos, y el de este señor, ocurrido en la carretera de La Rumorosa, en México, es sorprendentemente similar. Escuchémoslo. Historias inexplicables vividas en carretera. Mi tío es trailero aquí y en Estados Unidos y nos ha contado que aquí en la carretera La Rumorosa le tocó ver como un sujeto alto de 2,5 metros y muy blanco, como albino, lo persiguió corriendo a la misma velocidad a la que él iba. Incluso se le llegó a poner a la par de su ventana y este brincaba y le tocaba el vidrio para que mi tío lo viera por la ventana, y cuando lo hacía, esta persona solo se reía. Estos dos relatos y el del chico del campamento de hace unas semanas no son los únicos que he leído o escuchado que claman haber vivido algo similar. Incluso una vez recuerdo haber escuchado una historia contada en La Mano Peluda, por ahí del 2012 o 2013, prácticamente idéntico a estos 3 que te acabo de mencionar, ocurrida a una familia en la Ciudad de México, en la que vieron a un humanoide muy flaco, de piel blanca, sin pelo, que persiguió su auto sin problemas a 4 patas, para después perderse al escalar por el muro de un edificio abandonado como si fuera una araña. Y así como estos, hay muchos relatos muy similares. ¿Qué son estas cosas? ¿Son seres de otro mundo? ¿Por qué suelen aparecerse solo en las autopistas de noche y en especial cuando llueve? ¿Será que sí son seres elementales? Yo tengo la hipótesis de que son personas poseídas por el Wendigo. Ahora que he leído tantos casos, así como el chico del relato que fue poseído por este espíritu oscuro del bosque y se escapó de su casa a 4 patas como un animal, a la vista de su hermano menor, para jamás volver a ser visto por sus padres. Solo piensa y contempla la posibilidad de que estas criaturas humanoides, pálidas y muy similares a The Rake, nombradas como Ghoul por la gente de Medio Oriente, no sean más que personas poseídas y físicamente transformadas por el espíritu caníbal del Wendigo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que sean estas criaturas humanoides avistadas en las carreteras por las noches en todo el mundo?
Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejarme tu like y compartir mi trabajo con todos tus conocidos que disfruten del terror y del misterio como entretenimiento. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si deseas comprar mi libro de terror en Amazon, Demonios de Luna Llena, el link está en la descripción, así como mi correo electrónico para que me mandes tu historia paranormal y yo la narre en el canal. Esto fue El Grimorio de Rix presenta El Ser de la Carretera. Nos vemos en la oscuridad.